Juana nunca imaginó que la mayor traición de su vida la llevaría hasta el mayor milagro. Pero en este exacto momento, caída de rodillas en medio del desierto, quemándose bajo el sol inclemente, abandonada por el hombre que juró amarla, ella no logra ver milagro alguno. Solo ve arena, soledad y muerte. Los pies descalzos se hunden en la arena ardiente. Cada paso que dio hasta aquí fue una agonía. El sol del desierto quema su piel, sus labios están agrietados y la garganta arde como si hubiera tragado fuego. Tropieza, cae de rodillas nuevamente, y las lágrimas que corren por su rostro se secan antes siquiera de tocar el suelo. Ya no tiene fuerzas, ya no tiene esperanza. Fue abandonada, traicionada por el hombre que juró amarla, dejada para morir en medio de la nada, sin agua, sin comida, sin nadie. Juana cierra los ojos, lista para rendirse, cuando escucha algo. Un sonido suave, pasos lentos sobre la arena. Levanta la cabeza, temblando, y lo que ve la deja sin aliento. Un camello, enorme, silencioso, caminando directamente hacia ella. Pero hay algo en aquellos ojos, algo que no logra explicar. No es una mirada animal común, es profunda, antigua, como si aquella criatura guardara secretos que ni el desierto conoce. El camello se acerca más, y más, hasta arrodillarse justo a su lado. Juana lo mira, confundida, asustada, pero al mismo tiempo, atraída por algo inexplicable. Es como si aquel animal supiera exactamente quién es ella, como si la hubiera estado esperando. Extiende la mano, tocando el pelo áspero del camello. Y en ese momento, siente algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Una pizca de esperanza. ¿Pero qué quiere este camello con ella? ¿Por qué apareció justo ahora? ¿Y hacia dónde la llevará? Lo que Juana aún no sabe es que este encuentro cambiará su vida para siempre, que este camello no es una criatura cualquiera, y que el desierto, que parecía ser su tumba, en realidad será el camino hacia el mayor milagro de su existencia. Si estás emocionado por escuchar esta historia ahora, quiero hacerte una invitación especial. Deja tu like y suscríbete a este canal, porque historias como esta llevan bendiciones verdaderas. Y así como el pan que Juana amasaba con sus manos alimentaba el cuerpo y el alma de las personas, que nunca falte el pan en tu mesa, que nunca falte el alimento, la provisión y la esperanza en tu vida. Al suscribirte, te vuelves parte de una familia que cree en milagros, en nuevos comienzos y en finales felices incluso cuando todo parece perdido. Aquí no te sentirás solo. Comenta aquí abajo desde dónde nos estás escuchando. Queremos saber desde dónde hablas, qué país, ciudad. Queremos conocerte. Y por favor, quédate hasta el final de esta historia, porque el secreto que este camello carga y la transformación que ocurrirá en la vida de Juana te mostrará que incluso en tus mayores pérdidas puede estar escondido el mayor regalo que jamás recibirías. No te lo pierdas. Pero para entender cómo Juana llegó hasta ese momento de desesperación en el desierto, necesitamos retroceder en el tiempo. Hacía 6 años que Juana vivía en San Jerónimo, un pueblito polvoriento del norte de México, donde las casas de adobe se alineaban como dientes torcidos a ambos lados de un camino de tierra. Era el año 1952, y la vida allí transcurría lenta, marcada por el canto de los gallos al amanecer y el repique de las campanas de la iglesia al atardecer. Juana se levantaba cada día cuando la oscuridad aún cubría el mundo. 3 de la mañana, siempre 3 de la mañana. Se envolvía en su rebozo tejido, el que había pertenecido a su abuela Constanza, y caminaba descalza hasta la pequeña cocina de su casa. El piso de tierra apisonada estaba frío bajo sus pies, pero ella ya estaba acostumbrada. Encendía el fuego en el fogón de leña y sacaba la masa que había dejado reposando desde la noche anterior. Sus manos, pequeñas pero fuertes, comenzaban a trabajar, amasar, formar, dar vida al pan que alimentaría a las familias del pueblo. La receta era de su abuela: pan dulce, conchas, orejas, campechanas, cada pieza hecha con amor, con paciencia,
con ese toque especial que solo las manos de Juana sabían dar. Y los pasteles. Los pasteles de Juana eran famosos en todo San Jerónimo. De vainilla con mermelada de guayaba, de chocolate con nuez, de 3 leches que se deshacían en la boca. Mientras amasaba, Juana cantaba bajito, canciones que su abuela le había enseñado, canciones sobre la tierra, sobre el amor, sobre la esperanza. Su voz suave se mezclaba con el crepitar del fuego y el aroma del pan horneándose. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas lejanas, Juana ya tenía su canasta lista. Pan caliente, envuelto en servilletas de algodón blanco, despidiendo ese aroma que hacía que todos los vecinos abrieran sus puertas antes de que ella tocara. Caminaba de casa en casa. Doña Petra siempre le compraba 6 conchas para sus nietos. Don Lucio prefería el pan de pulque. Decía que le recordaba a su juventud. La señora Refugio. Espera, aún no conocía a la señora Refugio. Esa parte de su historia vendría después, de una manera que Juana nunca podría haber imaginado. Las mujeres del pueblo la querían. Los hombres la respetaban. Los niños corrían hacia ella gritando: «¡Ahí viene Juana! ¡Ahí viene el pan!». Y ella sonreía, repartía sus panes y pasteles, cobraba unos cuantos centavos que guardaba cuidadosamente en un bote de lata escondido debajo de su cama. Estaba ahorrando. Cada centavo contaba, porque Juana tenía un sueño. Algún día, cuando tuviera suficiente dinero, abriría su propia panadería. Un lugar con un horno grande, con mesas donde la gente pudiera sentarse a tomar café con pan dulce, con un letrero que dijera «Panadería Constanza», en honor a su abuela. Pero había algo más en la vida de Juana. Alguien más. Fernando. Se habían conocido 3 años atrás, en la fiesta del santo patrón del pueblo. Él había llegado de visita, venía de la ciudad, vestía bien, hablaba bonito, tenía modales refinados. Le dijo que era comerciante, que viajaba comprando y vendiendo mercancías entre diferentes pueblos y ciudades. Fernando era guapo, alto, de ojos oscuros, con ese bigote cuidadosamente recortado y esa sonrisa que hacía que el corazón de Juana latiera más rápido. Le dijo cosas bonitas, que era la mujer más hermosa que había visto, que su pan era el mejor del mundo, que quería hacerla su esposa. Juana se enamoró, o al menos creyó que se había enamorado. Se casaron 6 meses después, en la pequeña iglesia de San Jerónimo. Fue una boda sencilla. Juana usó el vestido blanco que había sido de su madre, remendado y ajustado con cuidado. Fernando le regaló un anillo de plata con una piedrita azul que brillaba bajo la luz del sol. Los primeros meses fueron buenos. Fernando se quedaba en casa algunas semanas. Ayudaba a Juana a llevar las canastas de pan, la acompañaba al mercado, le decía que la amaba. Pero luego comenzaron los viajes. «Tengo que ir a Monterrey, mi amor. Hay un negocio importante. Me voy a Saltillo por unos días. Regreso pronto. Esta vez voy hasta Chihuahua. Puede que me tarde un poco más». Los viajes se hicieron más largos, más frecuentes. Juana se quedaba sola, esperando, amasando su pan en la madrugada, guardando cada centavo que ganaba, soñando con el día en que Fernando se quedara para siempre y juntos abrieran esa panadería. Pero había algo que Juana no veía, o tal vez no quería ver. Fernando nunca traía dinero de sus viajes, siempre tenía una excusa. El negocio no salió como esperaba. Me robaron en el camino. Invertí todo en mercancía que venderé en el próximo viaje. Y siempre, siempre le pedía dinero prestado a Juana. «Solo unos pesos para el pasaje, mi amor. Te los devuelvo cuando regrese». Y Juana, con el corazón lleno de confianza y amor, abría su bote de lata y le daba lo que necesitaba. 1 vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces. Los ahorros que debían crecer se mantenían siempre igual, o peor, disminuían. Pero Juana no se quejaba. Confiaba en su esposo. Creía en él. Creía en que algún día todo mejoraría. Una tarde de abril, Fernando regresó de uno de sus largos viajes. Traía algo diferente en los ojos. Una chispa.
una emoción que Juana no había visto en mucho tiempo. «Juana, mi amor», le dijo, tomándole las manos. «Tengo una noticia importante». Ella dejó de amasar y lo miró esperanzada. «Mi tío Severino, el que vive al otro lado del desierto, está muy enfermo. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo». Juana sintió pena. Aunque nunca había conocido al tío Severino, sabía que Fernando lo apreciaba. «Lo siento mucho», murmuró. Pero Fernando sonrió, una sonrisa extraña que Juana no supo interpretar. «No te apenes tanto, mi amor. Verás, el tío Severino no tiene hijos, no tiene esposa, y yo soy su único sobrino». Juana empezó a entender hacia dónde iba la conversación. «Él quiere vernos, quiere conocerte antes de partir». Y Fernando hizo una pausa dramática. «Quiere dejarnos su herencia, su casa, sus tierras, sus ahorros, todo». Los ojos de Juana se abrieron grande. «Una herencia, tierras, dinero. Pero tenemos que ir pronto», continuó Fernando. «Antes de que sea demasiado tarde. El viaje es largo, cruzaremos el desierto, pero vale la pena. Imagínate, Juana, con esa herencia podremos abrir 10 panaderías si queremos. Podremos vivir bien». «Muy bien». Juana sintió que su corazón se aceleraba. Después de tantos años de trabajo duro, de sacrificio, de espera, ¿finalmente llegaría su oportunidad? «¿Cuándo nos vamos?», preguntó. «Pasado mañana. Hay que preparar todo y...» Fernando bajó la mirada, como avergonzado. «Necesitaremos dinero para el viaje, para la carreta, para provisiones, para presentarnos bien ante el tío Severino. No podemos llegar con las manos vacías». Juana no dudó ni un segundo. Esa misma noche sacó su bote de lata de debajo de la cama. Adentro estaban todos sus ahorros. 6 años de trabajo, 6 años de madrugar a las 3 de la mañana, 6 años de caminar bajo el sol vendiendo pan de puerta en puerta. Contó el dinero. No era una fortuna, pero era todo lo que tenía. Cada moneda representaba un pan vendido, un pastel horneado, un sueño postergado. Se lo entregó a Fernando. «Toma», le dijo, «es para nuestro futuro». Fernando tomó el dinero y la besó en la frente. «Eres la mejor esposa del mundo, Juana. Te prometo que esto cambiará nuestras vidas». Y tenía razón. Sí cambiaría sus vidas, pero no de la manera que Juana imaginaba. 2 días después, antes del amanecer, Fernando llegó con una carreta tirada por un caballo flaco. Juana subió con una pequeña maleta que contenía 2 vestidos, su rebozo y una hogaza de pan que había horneado para el camino. Salieron de San Jerónimo mientras el pueblo aún dormía. Solo doña Petra los vio partir desde su ventana y agitó la mano en despedida. El viaje comenzó tranquilo. Pasaron por caminos conocidos, por pueblitos pequeños, por campos de maíz y agave. Fernando iba silencioso, concentrado en el camino. Juana intentaba hacer conversación, pero él respondía con monosílabos. «¿Falta mucho?» «Un poco». «¿Cómo es tu tío Severino?» «Ya lo conocerás». Después de algunas horas, el paisaje cambió. Los árboles desaparecieron. La tierra se volvió seca, agrietada. El color verde fue reemplazado por tonos café y ocre. Entraron al desierto. Juana nunca había estado en un lugar así. La vastedad la asustaba. Kilómetros y kilómetros de nada. Solo arena, rocas y un silencio tan profundo que dolía en los oídos. El sol subió en el cielo, convirtiéndose en un disco blanco e implacable. El calor era sofocante. Juana se cubrió la cabeza con su rebozo y bebió pequeños sorbos de la cantimplora que Fernando le había dado. Siguieron adelante. El caballo avanzaba lento, cansado. La carreta crujía con cada piedra del camino. Pasó 1 hora, 2, 3. Y entonces, en medio de la nada, Fernando detuvo la carreta. Juana miró alrededor. No había nada, ni una sola casa, ni un árbol, ni un alma viviente. Solo desierto en todas direcciones. «¿Por qué nos detenemos?», preguntó. Fernando no respondió de inmediato. Se bajó de la carreta, caminó unos pasos y se quedó de espaldas a ella. «Fernando», llamó Juana, con un toque de preocupación en la voz. «¿Qué pasa?». Él se volvió lentamente,
y Juana vio algo en su rostro que nunca había visto antes. Frialdad, indiferencia absoluta. «Bájate», ordenó. «¿Qué?» «Que te bajes de la carreta». Juana obedeció, confundida, con el corazón comenzando a latir fuerte. Bajó despacio, sus pies tocando la arena caliente. Fernando caminó hacia ella, pero mantuvo su distancia, como si ella fuera una extraña, como si nunca la hubiera amado. «Juana», dijo con una voz plana, sin emoción, «no hay ningún tío Severino». Ella parpadeó. «¿Qué?» «No hay herencia, no hay tierras, no hay nada». El mundo de Juana comenzó a girar. «No, no entiendo». Fernando suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio a una niña tonta. «Me casé contigo por tu dinero, Juana. Bueno, no tenías mucho, pero era mejor que nada. Estos 3 años te he estado sacando cada peso que ganabas. Y ahora que ya tomé todo lo que había en ese botecito tuyo, ya no te necesito». Las palabras cayeron sobre Juana como piedras. «Encontré a otra mujer», continuó Fernando sin piedad, «más joven, más bonita, y con una familia que sí tiene dinero de verdad. Me voy a casar con ella, pero primero necesitaba deshacerme de ti». Juana no podía respirar, no podía pensar. Su mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. «Así que, aquí es donde nos despedimos». Fernando caminó hacia la carreta y sacó una pequeña cantimplora. Se la lanzó a Juana, quien apenas logró atraparla. «Ahí hay un poco de agua. Úsala bien. Tal vez alguien pase por aquí, eventualmente». «Fernando, no, no puedes». Juana dio un paso hacia él, pero Fernando levantó la mano. «No me sigas, no me busques. Si por algún milagro sobrevives y regresas a San Jerónimo, yo ya estaré muy lejos. Y si le dices a alguien lo que pasó, nadie te creerá. Todos pensarán que te abandoné porque fuiste una mala esposa». Subió a la carreta. Tomó las riendas. «Fernando, por favor». Juana corrió hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, no me dejes aquí. Voy a morir». Él la miró una última vez, y en esos ojos oscuros que alguna vez la habían hecho soñar, Juana solo vio vacío. «Adiós, Juana». Y con un chasquido de las riendas, la carreta se alejó. Juana corrió detrás, gritando su nombre, tropezando en la arena, llorando hasta que su voz se quebró. Pero Fernando no se detuvo. No miró atrás ni una sola vez. La carreta se hizo más y más pequeña en la distancia, hasta convertirse en un punto, y luego desapareció. Juana se quedó sola, completamente sola en medio del desierto infinito. Se dejó caer de rodillas. El sol quemaba su espalda. La arena se pegaba a sus lágrimas. Tenía la cantimplora en las manos, la abrió con dedos temblorosos y bebió un sorbo pequeño. Había muy poca agua adentro, tal vez suficiente para un día. Tal vez. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo no lo había visto venir? ¿Cómo había sido tan ciega, tan tonta, tan ingenua? Todas las señales habían estado ahí, los viajes constantes, las excusas, el dinero que nunca llegaba. Pero ella había confiado, había amado, había creído, y ahora iba a morir por eso. Se quedó arrodillada durante lo que pareció una eternidad, llorando hasta que ya no le quedaron lágrimas. El sol siguió su camino en el cielo, subiendo, quemando, castigando. Juana sabía que tenía 2 opciones: quedarse ahí y esperar la muerte, o intentar caminar en alguna dirección y esperar encontrar ayuda. Se puso de pie con esfuerzo. Sus piernas temblaban. Miró hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Todo se veía igual. Arena, rocas, calor, muerte. Eligió una dirección al azar y comenzó a caminar. 1 paso, 2 pasos, 10 pasos, 100 pasos. Sus pies se hundían en la arena. El calor era insoportable. Cada respiración quemaba sus pulmones. Cada parpadeo dolía. Sus ojos secos por el aire del desierto. No sabía cuánto tiempo había caminado cuando cayó por primera vez. Se levantó. Siguió caminando. Volvió a caer. Se levantó de nuevo. Bebió otro sorbo de agua. La cantimplora estaba casi vacía. El sol comenzó a descender.
Al menos el calor sería menos brutal pronto. Pero Juana sabía que el frío nocturno del desierto podía ser igual de mortal. Siguió caminando mientras la luz se desvanecía. Y entonces, cuando el cielo se teñía de naranjas y morados, algo cambió. Juana sintió que ya no estaba sola. Se detuvo, giró la cabeza. Al principio no vio nada, pero entonces, a lo lejos, vio una silueta moviéndose hacia ella. Su corazón saltó. ¿Ayuda? ¿Alguien venía a rescatarla? Pero a medida que la silueta se acercaba, Juana se dio cuenta de que no era una persona. Era un camello, grande, majestuoso, caminando con paso firme sobre la arena como si el desierto fuera su casa. Juana se quedó paralizada. ¿Un camello? ¿Aquí? ¿En México? No tenía sentido. Los camellos vivían en lugares lejanos, en desiertos de otros países. Ella solo los había visto en libros, en dibujos que el padre del pueblo les mostraba a los niños. Pero ahí estaba, real, acercándose. Juana retrocedió un paso, asustada. No sabía si los camellos eran peligrosos, no sabía qué hacer. El animal siguió acercándose hasta que estuvo a solo unos metros de ella. Entonces se detuvo y la miró. Juana jamás olvidaría esos ojos. No eran ojos de animal, eran diferentes, profundos, sabios, como si vieran dentro de ella, como si conocieran cada dolor, cada pena, cada lágrima que había derramado. El camello emitió un sonido suave, casi como un murmullo, y lentamente se arrodilló, justo frente a ella, como si la estuviera invitando a subir. Juana se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. ¿Era real esto? ¿O el sol del desierto ya la había vuelto loca? Extendió una mano temblorosa y tocó el pelaje del camello. Era real, áspero, caliente por el sol, pero real. El animal permaneció quieto, esperando pacientemente. ¿Quieres que suba?, susurró Juana. Como en respuesta, el camello volvió a emitir ese sonido suave. Juana miró a su alrededor. Estaba completamente sola, perdida, sin agua, sin esperanza. Si se quedaba ahí, moriría. De eso no había duda. Tal vez este camello era una señal. Tal vez era su última oportunidad. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Juana subió al lomo del animal. Se aferró a su pelaje, sus manos encontrando apoyo en la joroba. En cuanto estuvo arriba, el camello se levantó con un movimiento suave y comenzó a caminar. Y aquí es donde volvemos al momento donde comenzó esta historia. Juana sobre el camello, confundida, asustada, pero con esa pizca de esperanza creciendo en su pecho. El camello caminaba con propósito. No vagaba sin rumbo. Sabía exactamente hacia dónde iba. Avanzaron durante toda la noche. Juana se aferró al animal, medio dormida, medio despierta, meciéndose con su andar rítmico. A veces creía escuchar cosas en la oscuridad del desierto, susurros, cantos, voces que la llamaban. Pero cada vez que abría los ojos, solo veía arena y estrellas. El camello nunca se detuvo a descansar. Seguía adelante, incansable. Cuando el sol comenzó a salir de nuevo, Juana despertó completamente. Tenía sed, tanta sed. Llevó la mano a la cantimplora que aún colgaba de su cuello, pero estaba vacía. Había bebido las últimas gotas durante la noche. «Agua», murmuró con voz ronca. Y entonces sucedió algo extraordinario. El camello se desvió del camino que venía siguiendo y se dirigió hacia una formación rocosa a la izquierda. Entre las rocas, en un pequeño hueco que Juana jamás habría visto por sí misma, había un charco de agua, pequeño pero suficiente. El camello se arrodilló. Juana bajó temblando y se arrastró hasta el agua. Bebió con desesperación, llenó su cantimplora, lavó su rostro. El agua estaba fresca, milagrosamente fresca. «Gracias», susurró, mirando al camello. «Gracias». El animal la observó con esos ojos profundos, y Juana habría jurado que vio comprensión en ellos. Siguieron adelante. El segundo día fue similar al primero. Calor brutal, arena infinita,
pero el camello siempre encontraba sombra en el momento exacto en que Juana creía que se desmayaría. Detrás de una roca grande, bajo un saliente de piedra, en un pequeño cañón, era como si el animal supiera exactamente cuánto podía soportar ella. Durante el tercer día, Juana comenzó a hablar. Al principio, solo susurros, palabras sueltas, pero luego, oraciones completas. Le contó al camello sobre su vida, sobre su abuela Constanza, que le había enseñado a amasar pan, sobre su sueño de tener una panadería, sobre Fernando y su traición. Fui tan tonta, dijo con voz quebrada, tan ingenua. Confié en él cuando todas las señales me decían que no lo hiciera. Gasté años de mi vida esperándolo. Le di todo mi dinero, todo mi corazón. Y él solo me usó. El camello seguía caminando, como si la escuchara. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó Juana. Que una parte de mí todavía lo quiere. Todavía quiere creer que hubo algo real, algo verdadero, aunque sé que no lo hubo, que todo fue mentira desde el principio. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué permites que gente así exista? ¿Por qué permites que lastimen a otros? No hubo respuesta. Solo el sonido de los pasos del camello sobre la arena. Pero de alguna manera, Juana se sintió mejor después de hablar, como si una parte del veneno que llevaba dentro se hubiera liberado. Esa noche, mientras descansaban bajo un cielo lleno de estrellas, Juana se acercó al camello. Se recostó contra su costado cálido, sintiendo la respiración rítmica del animal. Y fue entonces cuando lo vio. En el cuello del camello, casi oculta por el pelaje, había una marca, una cicatriz antigua. Juana acercó su cara, entrecerrando los ojos en la oscuridad. La marca tenía forma de una cruz. El corazón le dio un vuelco. Su abuela le había contado historias, muchas historias, algunas sobre su familia, otras sobre el pueblo, y algunas sobre milagros. Había una en particular que Juana había escuchado de niña, la historia del padre Elías. El padre Elías había sido un misionero que llegó a esas tierras del norte hace mucho, mucho tiempo. Dedicó su vida a ayudar a los pobres, a los perdidos, a los abandonados. Viajaba de pueblo en pueblo, en un camello que había traído consigo desde tierras lejanas. La abuela decía que el padre Elías salvó a muchas personas, que encontraba a quienes estaban perdidos en el desierto, a quienes habían sido expulsados de sus hogares, a quienes no tenían esperanza. Y según la historia, antes de morir, el padre Elías bendijo a su camello. Le encomendó una misión: seguir salvando a los perdidos, seguir encontrando a quienes necesitaran ayuda. Muchos decían que era solo una leyenda, una historia bonita para contar a los niños, pero la abuela siempre insistía en que era verdad, que el camello seguía ahí afuera, en algún lugar del desierto, cumpliendo su misión. ¿Eres tú?, susurró Juana, tocando suavemente la cicatriz en forma de cruz. ¿Eres el camello del padre Elías? El animal giró su cabeza y la miró directamente a los ojos. Y en ese momento, Juana supo, lo supo con cada fibra de su ser. Este no era un encuentro casual, no era coincidencia. Había sido enviado, específicamente a ella. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, eran de asombro, de gratitud, de algo que no había sentido en mucho tiempo. Fe. Gracias, susurró de nuevo, abrazando el cuello del camello. Gracias por encontrarme. Gracias por no dejarme morir. Durmió esa noche mejor que en semanas. Y cuando despertó al amanecer del cuarto día, el camello ya estaba de pie, listo para continuar. Avanzaron durante todo ese día, y luego otro, y otro más. Juana perdió la cuenta de cuántos días llevaban viajando. 3, 4, tal vez 5. El tiempo se había vuelto extraño en el desierto, pero algo estaba cambiando. El paisaje ya no era solo arena. Comenzaron a aparecer más rocas, formaciones extrañas, pequeños arbustos que se aferraban a la vida. Y entonces, en el sexto día, el camello se detuvo en un lugar particular.
Eran ruinas, los restos de lo que alguna vez había sido un edificio. Paredes de adobe medio derrumbadas, vigas de madera podridas, pero claramente había sido algo importante. Juana bajó del camello y caminó hacia las ruinas. Había algo escrito en una de las paredes que todavía estaba en pie. Se acercó, limpiando el polvo con su mano. Misión de Nuestra Señora del Desierto, 1887. Era una misión antigua, abandonada hace décadas. Juana entró cuidadosamente. El interior estaba en ruinas, pero aún se podía ver dónde había estado el altar, dónde se sentaban los fieles. Y en las paredes. En las paredes había mensajes, cientos de ellos, grabados en la piedra, escritos con carbón, rayados con rocas afiladas. El camello me salvó. María Santos, 1923. Encontrado por la criatura Roberto bendita. Vega, 1931. Gracias a Dios y al camello santo. Familia Hernández, 1945. Los mensajes continuaban y continuaban. Cada uno narraba una historia similar. Personas perdidas, abandonadas, sin esperanza, encontradas por un camello que los llevó a la salvación. Juana se quedó sin aliento. No era la primera. Había sido muchos, docenas, tal vez cientos a lo largo de los años. El camello había estado salvando vidas durante décadas, y ahora la había salvado a ella. Juana salió de las ruinas con el corazón acelerado. El camello la esperaba afuera, paciente como siempre. ¿A cuántos más has salvado?, preguntó en voz alta. ¿Cuántas vidas has cambiado? El camello, por supuesto, no respondió. Pero no era necesario. Juana entendía ahora. Entendía que su dolor, su traición, su abandono, todo había sido parte de un camino. Un camino doloroso, sí, pero un camino que la estaba llevando hacia algo. ¿Hacia dónde exactamente? Aún no lo sabía, pero confiaba en el camello. Confiaba en que la llevaría al lugar correcto. Y así, subió de nuevo a su lomo y continuaron su viaje. El séptimo día, el paisaje cambió dramáticamente. Aparecieron montañas en el horizonte. No eran muy altas, pero después de tantos días viendo solo arena plana, parecían gigantes. El camello comenzó a subir por un camino sinuoso entre las rocas. Juana se aferró con fuerza, sintiendo cómo el terreno se volvía más empinado. Subieron durante horas. Y entonces, cuando llegaron a la cima de una colina particular, Juana vio algo que la hizo contener el aliento. Allá abajo, escondido en un pequeño valle entre las montañas, había un pueblo que no aparecía en ningún mapa, un pueblo que el mundo parecía haber olvidado. Casitas de adobe con techos de tejas rojas, pequeñas parcelas de tierra cultivada, un pozo en el centro, árboles reales con sombra y hojas verdes. Había gente. Juana podía ver figuras moviéndose entre las casas. El camello comenzó a descender hacia el pueblo. A medida que se acercaban, algunas personas comenzaron a salir de sus casas. Primero uno, luego dos, luego más. Todos se quedaban viendo al camello. Algunos con asombro, otros con sonrisas conocedoras. Cuando finalmente llegaron al centro del pueblo, junto al pozo, una anciana salió de una de las casas más grandes. Era muy vieja, con el cabello completamente blanco recogido en un moño, la piel curtida por años de sol, pero los ojos, sus ojos eran claros y brillantes, llenos de vida. El camello se arrodilló y Juana bajó, sintiéndose repentinamente cohibida. Estaba sucia, su ropa rasgada, su cabello enmarañado. La anciana se acercó lentamente, apoyándose en un bastón de madera. Miró a Juana de arriba abajo, luego miró al camello y sonrió. «Bienvenida, hija», dijo con una voz sorprendentemente fuerte. «Te estábamos esperando». Juana parpadeó. «¿Esperando? Pero, ¿cómo?». La anciana señaló al camello. «Cuando él aparece, sabemos que alguien nuevo ha llegado, alguien que necesita refugio, alguien que ha sido encontrado». Extendió su mano. «Me llamo Refugio, y este es el pueblo de los encontrados». Juana tomó su mano, sintiendo lágrimas brotar de nuevo en sus ojos. «Juana», logró decir.
Me llamo Juana. Refugio asintió. Ven, Juana. Debes estar cansada, hambrienta. Vamos a cuidarte. Y así como lo dijo, varias mujeres se acercaron. Una trajo agua fresca en un jarro de barro. Otra trajo un rebozo limpio. Una más ofreció frutas y tortillas recién hechas. Juana las miró a todas, abrumada por tanta bondad. No entiendo, susurró. No me conocen. ¿Por qué? Una de las mujeres, joven con una cicatriz que le atravesaba la mejilla, sonrió gentilmente. Porque todas hemos estado donde tú estás ahora. Todas hemos sido traídas aquí por el camello. Todas hemos sido salvadas. Refugio guió a Juana hacia su casa. Era simple pero acogedora. Paredes de adobe, piso de tierra apisonada, pero limpia y ordenada. Siéntate, dijo Refugio, señalando una silla de madera. Descansa, y cuando estés lista, cuéntame tu historia. Juana se sentó, bebió agua, comió un poco de fruta, y entonces, con voz temblorosa, comenzó a contar. Le contó todo, sobre San Jerónimo, sobre su vida vendiendo pan, sobre Fernando y su traición, sobre el desierto, sobre el camello. Refugio escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenos de compasión. Cuando Juana terminó, exhausta por revivir todo el dolor, Refugio suspiró profundamente. «Ay, hijita», dijo suavemente, «has sufrido mucho, pero ahora estás aquí, y aquí puedes sanar». «No entiendo este lugar», admitió Juana. «¿Qué es? ¿Quiénes son ustedes?» Refugio se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera donde el camello descansaba bajo la sombra de un árbol. «Este pueblo fue fundado hace muchos años por el padre Elías», comenzó. «Él era un hombre santo que dedicó su vida a ayudar a los necesitados. Viajaba por el desierto en su camello, buscando a quienes estaban perdidos, a quienes habían sido abandonados, a quienes no tenían hogar». Refugio se volvió hacia Juana. Cuando el padre Elías se hizo muy viejo, supo que pronto moriría, pero no quería que su misión terminara con él. Así que hizo dos cosas. Primero, fundó este pueblo, un lugar escondido donde las personas que él salvaba pudieran vivir en paz, ayudándose unos a otros. Y segundo, miró hacia el camello. Le pidió a Dios que bendijera a su camello, que le diera larga vida y propósito, que le permitiera continuar la misión de salvar a los perdidos. Juana sintió un escalofrío. Y Dios escuchó, continuó Refugio. El padre Elías murió en 1890, pero el camello sigue vivo, sigue buscando, sigue salvando. «¿Cómo es posible?», susurró Juana. Refugio sonrió. «Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, hija. Milagros que no podemos comprender. Solo podemos aceptarlos con gratitud». Se acercó de nuevo a Juana y tomó sus manos. «Todas las personas en este pueblo tienen una historia como la tuya. Fueron traicionadas, abandonadas, lastimadas. El camello las encontró cuando estaban al borde de la muerte y las trajo aquí». «¿Y qué hacen aquí?», preguntó Juana. «Vivimos», dijo Refugio simplemente. «Nos ayudamos unos a otros. Compartimos lo que tenemos. Sanamos nuestras heridas. Y cuando estamos listos, si queremos, podemos partir y comenzar de nuevo en otro lugar. O podemos quedarnos y hacer de este nuestro hogar permanente». Juana miró alrededor de la pequeña casa. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la paz. ¿Puedo quedarme?» Refugio apretó sus manos. «Por supuesto, hija. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Y entonces, como si estuviera esperando esta respuesta, Refugio agregó algo más. «Y tengo el lugar perfecto para ti». Los siguientes días pasaron en una neblina de descubrimiento y asombro para Juana. Conoció a las otras personas del pueblo, cada uno con su propia historia desgarradora. Estaba Esperanza, la mujer joven con la cicatriz en la mejilla. Había sido vendida por su propia familia cuando tenía 15 años. Logró escapar, pero se perdió en el desierto. El camello la encontró 3 días después, casi muerta de sed. Estaba don Tobías, un hombre mayor que había perdido a toda su familia en una inundación. Se adentró en el desierto queriendo morir,
pero el camello lo encontró y lo trajo aquí contra su voluntad. Ahora era el herrero del pueblo, haciendo herramientas y utensilios para todos. Estaba Luz, una niña de 8 años, que había sido abandonada por su madrastra. Llevaba 2 años en el pueblo y ahora era la alegría de todos, y muchos más. Cada uno con una historia de dolor, cada uno salvado por el mismo camello. Juana descubrió algo hermoso sobre este pueblo. Aquí nadie cobraba dinero por nada. Si don Tobías necesitaba pan, Esperanza, que había aprendido a hornear, le daba. A cambio, don Tobías le reparaba sus herramientas sin pedir pago. Si Luz necesitaba ropa nueva, las mujeres del pueblo le cosían vestidos. A cambio, Luz ayudaba a regar las plantas y alimentar a los animales. Todo funcionaba por intercambio, por ayuda mutua, por amor genuino al prójimo. Era un sistema que Juana nunca había visto funcionar tan perfectamente. Aquí todos hemos perdido algo, le explicó Refugio una tarde. Algunos perdieron dinero, otros perdieron familia, otros perdieron su dignidad, pero aprendimos que las cosas más valiosas no se pueden comprar. El verdadero valor está en las personas, en ayudarnos unos a otros. Juana sentía que estaba en un sueño, un hermoso sueño del que no quería despertar. Pero había algo más, algo que hacía que su corazón latiera un poco más rápido cada vez que lo veía. Germano. Lo conoció al tercer día de su llegada. Refugio la había llevado a un terreno vacío en la parte este del pueblo. Este, dijo Refugio, será tu lugar. Aquí construiremos tu casa. Juana se había quedado sin palabras. ¿Mi casa? Cada persona que llega aquí y decide quedarse, recibe su propio espacio, su propio hogar, y todos ayudamos a construirlo. Y fue entonces cuando apareció. Un hombre alto, de espaldas anchas, con manos grandes y callosas. Llevaba herramientas al hombro y sonreía con una calidez que inmediatamente puso a Juana en paz. Ella es Juana, presentó Refugio. Acaba de llegar. Necesita una casa. El hombre dejó sus herramientas en el suelo y extendió su mano hacia Juana. Germano, se presentó. Soy el constructor de este pueblo. Será un honor hacerte tu casita. Juana tomó su mano, sorprendida por lo cálida y firme que era. Gracias, pero no tengo cómo pagarte. Germano soltó una carcajada. Una risa honesta, sin malicia. ¿Pagar? Aquí nadie paga, señorita Juana. Pero si quieres corresponder, Refugio me contó que haces el mejor pan del mundo. Tal vez algún día puedas hornear algo para mí. Juana sintió que sus mejillas se calentaban. Sí, claro. Con gusto. Germano sonrió más ampliamente. Entonces tenemos un trato. Durante los siguientes días, Juana observó a Germano trabajar. Era increíble verlo. Sus manos se movían con precisión y cuidado. Medía, cortaba, ensamblaba. Cada adobe era colocado con amor. Cada viga asegurada con firmeza. Y no trabajaba solo. Otros hombres del pueblo venían a ayudar. Don Tobías traía los clavos que había forjado. Un joven llamado Felipe traía agua para mezclar el barro. Las mujeres tejían el techo de palma. Era una comunidad verdadera, todos trabajando juntos por el bien de uno. Juana intentaba ayudar como podía, pero Germano insistía en que descansara. Acabas de pasar por una experiencia terrible, le decía gentilmente. Deja que te cuidemos primero, ya habrá tiempo para que devuelvas el favor. Pero Juana no podía quedarse quieta, así que comenzó a hacer lo que mejor sabía. Hornear. Con la ayuda de Esperanza, quien le prestó su horno y sus ingredientes, Juana comenzó a hacer pan de nuevo. Y oh, cómo había extrañado esa sensación. Sus manos en la masa, el aroma del pan horneándose, la satisfacción de crear algo con amor. Hizo conchas, como las que vendía en San Jerónimo. Hizo pan dulce espolvoreado con azúcar. Hizo pasteles pequeños con lo que pudo conseguir. Y cuando llevó una canasta al lugar donde Germano trabajaba, los ojos del hombre se iluminaron. ¿Esto lo hiciste tú? Juana asintió tímidamente. Como prometí, es mi forma de agradecerte. Germano tomó una concha y le dio una mordida. Cerró los ojos, saboreando. Dios mío, murmuró.
Esto es como comer un pedacito de cielo. Juana rió, una risa verdadera que no había salido de ella en semanas. Mi abuela decía que el pan hecho con amor siempre sabe mejor. Entonces este pan debe estar lleno de amor, respondió Germano, mirándola directamente a los ojos. Y algo pasó en ese momento. Una chispa, una conexión. Juana sintió que su corazón hacía algo extraño, algo que no había hecho desde, bueno, tal vez nunca, porque lo que sintió con Fernando había sido diferente. Había sido ilusión, engaño, necesidad de llenar un vacío. Esto era diferente. Esto se sentía real. Los días continuaron. La casa de Juana tomaba forma. Paredes sólidas, techo firme, una puerta de madera que Germano talló él mismo con un patrón de flores. Y cada día, Juana llevaba pan. Y cada día, Germano y ella hablaban un poco más. Ella aprendió su historia. Germano había sido carpintero en un pueblo lejano. Tenía una esposa y un hijo. Pero una enfermedad se llevó a ambos en cuestión de semanas. Devastado, Germano dejó su pueblo y comenzó a vagar sin rumbo. Terminó en el desierto, sin agua, sin comida, sin ganas de vivir. El camello lo encontró. Intenté rechazarlo, confesó Germano una tarde mientras descansaban a la sombra. No quería ser salvado, quería morir y estar con mi familia. ¿Y qué pasó? Germano sonrió tristemente. El camello no aceptó un no como respuesta. Me trajo aquí a la fuerza. Y al principio los odié, a todos. A Refugio por ser tan amable, a don Tobías por hacerme reír, a este pueblo por mostrarme que aún podía haber alegría en el mundo cuando yo solo quería dolor. Hizo una pausa, pero lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. Empecé a construir casas para otros, y al construir para ellos me reconstruí a mí mismo. Juana sintió lágrimas en sus ojos. Lo siento mucho por tu pérdida. Germano la miró. Y yo siento la tuya. Aunque sean pérdidas diferentes, el dolor es dolor. Extendió su mano y con vacilación tocó la de Juana. Pero tal vez, dijo suavemente, el dolor es solo el camino hacia algo mejor. Tal vez tenemos que perder lo viejo para encontrar lo nuevo. Juana miró sus manos unidas, la de él, grande y callosa, la suya, pequeña y marcada por años de amasar pan. Encajaban perfectamente. Tal vez, susurró ella. La casa de Juana fue terminada en 2 semanas. El día de la inauguración, todo el pueblo se reunió. Refugio bendijo la casa con oraciones. Los niños corrieron por dentro y por fuera, riendo. Las mujeres trajeron flores para decorar. Y Juana se paró en el umbral de su nueva casa y lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de alegría pura. Tenía una casa, un hogar, una comunidad, personas que la querían sin esperar nada a cambio. Esa noche, Refugio fue a visitarla. Hay algo que quiero mostrarte, dijo la anciana. Ven conmigo. Caminaron hacia el edificio más antiguo del pueblo. Era la casa original del padre Elías, ahora convertida en una especie de museo y lugar de oración. Refugio la guió hacia una habitación trasera. En el centro había un baúl de madera antigua, tallado con símbolos religiosos. Cuando el padre Elías murió, explicó Refugio, dejó instrucciones. Dijo que cada persona que fuera salvada por el camello debía escribir su historia en este libro. Abrió el baúl. Dentro había un libro enorme, con páginas amarillentas y llenas de escritura. Refugio lo sacó cuidadosamente y lo abrió. Aquí están todas las historias, cientos de ellas. Personas salvadas a lo largo de más de 60 años. Pasó las páginas lentamente. Juana podía ver nombres, fechas, historias escritas a mano. Y entonces, Refugio llegó a una página en blanco. Esta, dijo, entregándole una pluma a Juana, es tu página. Tu historia merece ser recordada. Merece ser parte de este legado. Con manos temblorosas, Juana tomó la pluma y comenzó a escribir. Escribió sobre su vida en San Jerónimo, sobre su amor por el pan, sobre Fernando y su traición, sobre el desierto y el camello, sobre el pueblo de los encontrados.
sobre la bondad de Refugio y de todos los demás. Y al final, escribió algo que no había planeado. Llegué aquí rota, sin nada, esperando morir, pero encontré más de lo que nunca había tenido. Encontré familia, encontré propósito, encontré esperanza y tal vez encontré amor de nuevo. Cuando terminó, Refugio leyó las palabras y sonrió. Hermoso, hija, muy hermoso. Cerró el libro y lo devolvió al baúl. Ahora tu historia vivirá para siempre. Y algún día, cuando otras personas lean esto, sabrán que no están solas, que hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. Regresaron a la casa de Juana. Pero antes de que Refugio se fuera, la anciana le dijo algo más. Germano es un buen hombre. Juana sintió que sus mejillas se calentaban. Sí, lo es. Y tú eres una buena mujer. Los he visto juntos. He visto cómo te mira, cómo tú lo miras. Juana no sabía qué decir. Refugio le dio una palmadita en la mano. No tengas miedo de volver a amar, Juana. Lo que Fernando te hizo fue terrible, pero no todos los hombres son como él. Germano ha demostrado su corazón. Dale una oportunidad, date una oportunidad a ti misma. Y con esas palabras, Refugio se fue, dejando a Juana sola con sus pensamientos. Los meses pasaron. Juana se integró completamente a la vida del pueblo. Cada mañana se levantaba temprano, nunca perdió ese hábito, y horneaba pan para toda la comunidad. Sus conchas y pasteles se volvieron tan famosos en el pueblo de los Encontrados como lo habían sido en San Jerónimo. Pero aquí era diferente. Aquí no lo hacía por dinero, lo hacía por amor, por el placer de ver las sonrisas en los rostros de las personas cuando mordían su pan. Y Germano estaba siempre cerca. Ayudaba a cargar las canastas de pan, reparaba su horno cuando se agrietaba, le construyó una mesa especial para amasar, perfectamente a la altura que ella necesitaba. Caminaban juntos por las tardes, cuando el trabajo del día había terminado. Hablaban de todo y de nada, de sus pasados dolorosos, de sus sueños futuros, de las pequeñas alegrías del presente. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, mientras caminaban por el perímetro del pueblo, Germano se detuvo. «Juana», dijo suavemente, «hay algo que quiero decirte». Ella se volvió hacia él, su corazón latiendo rápido. «Cuando llegaste aquí hace 6 meses, yo pensaba que mi corazón estaba muerto, que nunca volvería a sentir nada por nadie». Germano tomó sus manos. «Pero tú despertaste algo en mí, algo que creí haber perdido para siempre. Cuando te veo sonreír, cuando pruebo tu pan, cuando escucho tu voz, siento que vuelvo a vivir». Juana sintió lágrimas en sus ojos. «Yo siento lo mismo», susurró. «Tenía tanto miedo de volver a confiar, de volver a abrir mi corazón, pero contigo todo se siente diferente, se siente seguro, se siente real». Germano se acercó más. «¿Me darías el honor de cortejarte apropiadamente, de conocerte más, de ver si esto que sentimos puede convertirse en algo más?» Juana no necesitó pensarlo. «Sí», dijo con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Sí, Germano, me encantaría». Y ahí, bajo las estrellas del desierto, se dieron su primer beso, suave, dulce, lleno de promesas de un futuro mejor. El tiempo siguió su curso. Germano y Juana se volvieron inseparables. Él construía casas durante el día, ella horneaba pan en las mañanas, y juntos pasaban cada momento libre que tenían. El pueblo entero celebraba su romance. Refugio sonreía cada vez que los veía pasar juntos. Los niños hacían bromas inocentes. Las mujeres comenzaron a hacer planes para una eventual boda. Un año después de que Juana llegara al pueblo de los Encontrados, en una tarde de primavera, Germano le propuso matrimonio. No fue una propuesta elaborada. No había anillo de oro ni palabras floridas. Simplemente estaban sentados afuera de la casa de Juana, viendo la puesta de sol. Cuando Germano dijo, «Cásate conmigo», Juana se volvió hacia él sorprendida. «Sé que es pronto», continuó Germano, «y sé que ambos llevamos cicatrices, pero también sé que te amo».
te amo con cada parte de mí y quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. Juana sintió que su corazón estallaría de alegría. Sí, dijo sin dudar. Sí, quiero casarme contigo. Se abrazaron, rieron, lloraron de felicidad, y cuando se separaron, vieron algo que los hizo detenerse. El camello estaba parado a unos metros de distancia, observándolos con esos ojos antiguos y sabios. Había estado ausente durante meses, como siempre lo hacía. Iba y venía, salvando a más almas perdidas, pero siempre regresaba eventualmente. Juana se levantó y caminó hacia él. Acarició su cuello suavemente, sintiendo la cicatriz en forma de cruz bajo su mano. «Gracias», susurró, «por todo, por salvarme, por traerme aquí, por darme una segunda oportunidad». El camello inclinó su cabeza, presionándola suavemente contra el hombro de Juana, y en ese momento ella entendió algo profundo. A veces, las peores traiciones nos llevan a las mejores bendiciones. A veces, tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. A veces, el desierto de nuestro dolor es simplemente el camino hacia nuestro oasis de alegría. La boda fue hermosa, simple, como todo en el pueblo de los encontrados, pero llena de amor. Refugio ofició la ceremonia. Todo el pueblo asistió. Juana usó un vestido blanco que las mujeres le cosieron. Germano usó su mejor camisa y pantalones. Se prometieron amor, fidelidad, apoyo mutuo. Prometieron construir una vida juntos basada en honestidad y respeto. Prometieron sanarse mutuamente de las heridas del pasado. Y cuando se besaron como marido y mujer, el pueblo entero aplaudió. Hubo fiesta, pan dulce que Juana había horneado, música que don Tobías tocaba en su armónica, baile, risas, alegría pura, y en un rincón el camello los observaba, y si un animal pudiera sonreír, ese camello estaba sonriendo. Juana y Germano construyeron una vida hermosa juntos. Ampliaron la casa. Germano le construyó un horno más grande para que pudiera hornear más pan. Juana le tejió mantas y cojines para que su hogar fuera más cómodo. Trabajaban juntos, soñaban juntos, sanaban juntos. Y un día, 2 años después de su boda, Juana descubrió que estaba embarazada. Lloró cuando se lo dijo a Germano. Lágrimas de felicidad absoluta. «Vamos a tener un bebé», susurró, tomando la mano de él y poniéndola sobre su vientre a un plano. Germano la abrazó fuerte, sus propias lágrimas mojando el cabello de ella. «Gracias», murmuró. «Gracias por darme esta alegría, por darme una familia de nuevo». «Gracias a ti», respondió Juana, «por mostrarme que el amor verdadero existe, que no todos los hombres son como Fernando, que merezco ser amada». 9 meses después nació una niña. La llamaron Constanza en honor a la abuela de Juana. Era perfecta, pequeña, con los ojos de Germano y la sonrisa de Juana. El pueblo entero celebró su llegada. Refugio la bendijo. Las mujeres trajeron ropa que habían tejido. Don Tobías le hizo una cuna de madera. Juana miraba a su hija dormir y no podía creer que esto fuera su vida, que después de tanta oscuridad hubiera encontrado tanta luz. Si alguien le hubiera dicho, aquel terrible día en el desierto, cuando Fernando la abandonó, que 3 años después estaría así, con un esposo amoroso, una hija hermosa, una comunidad que la quería, nunca lo habría creído. Pero aquí estaba, viviendo el milagro. Una tarde, cuando Constanza tenía 6 meses, Juana caminó hacia las ruinas de la antigua misión. El camello estaba ahí, como sabía que estaría. Se acercó a él, cargando a su bebé en brazos. «Quiero que conozcas a alguien», le dijo suavemente al animal. «Esta es Constanza, mi hija, nuestra hija». El camello bajó su cabeza y olfateó gentilmente al bebé. Constanza rió, extendiendo sus manitas para tocar el hocico del animal. «Ella existe gracias a ti», continuó Juana, con voz emocionada. «Si no me hubieras encontrado aquel día, si no me hubieras traído aquí, nada de esto habría pasado». Miró a los ojos del camello.
No sé cómo agradecerte. No sé cómo pagarte por todo lo que has hecho. Pero quiero que sepas que tu misión, la misión que el padre Elías te encomendó, no solo salva vidas, crea nuevas vidas, crea familias, crea esperanza. El camello la miró con esos ojos profundos y Juana supo que entendía. Si quieres ser parte de esta familia que cree en milagros y segundas oportunidades, suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que te recordará que siempre hay luz después de la oscuridad. Porque así como Juana encontró su propósito y su amor verdadero después de la peor traición, tú también puedes encontrar tu camino. Que nunca falte el pan en tu mesa. Que nunca falte la esperanza en tu corazón. Deja tu like si esta historia te está tocando el alma. Los años continuaron pasando en el pueblo de los encontrados. Juana y Germano tuvieron 2 hijos más. Un niño al que llamaron Elías, en honor al padre que había comenzado todo, y otra niña a la que llamaron Esperanza. La casa se llenó de risas, de juegos, de amor. Juana enseñó a sus hijos a hacer pan, les contó historias sobre su abuela Constanza, sobre San Jerónimo, sobre su viaje por el desierto. Les enseñó sobre el camello, sobre los milagros, sobre nunca perder la esperanza. Germano les enseñó a trabajar con sus manos, a construir, a crear, a ayudar a otros. Y juntos les enseñaron la lección más importante, que el amor verdadero existe, que la bondad es real, que siempre, siempre vale la pena seguir adelante. Refugio envejeció. Sus pasos se volvieron más lentos, su espalda más encorvada, pero su espíritu permaneció fuerte. Un día, llamó a Juana a su casa. «Estoy vieja, hija», dijo con una sonrisa. «Muy vieja. Pronto me iré a reunir con el padre Elías y con todos los que vinieron antes». Juana sintió pánico. «No digas eso, Refugio, aún te necesitamos». «Me necesitan ahora», corrigió Refugio gentilmente. «Pero pronto necesitarán a alguien más, alguien que guíe este pueblo, alguien que reciba a las nuevas almas que el camello traerá». Tomó las manos de Juana. «Quiero que seas tú». Juana se quedó sin aliento. «¿Yo? Pero no soy digna». «Eres la más digna», interrumpió Refugio. «Has vivido el dolor, has experimentado la salvación, has aprendido a amar de nuevo, conoces el valor de este lugar y tienes el corazón necesario para cuidar a otros». Juana lloró. «No sé si pueda». «Podrás», aseguró Refugio. «Y Germano estará a tu lado, y cuando sea tu tiempo, pasarás el bastón a otra persona. Así es como funciona. Así ha funcionado desde el principio». 2 meses después, Refugio murió en paz, rodeada por todos los que amaba. El pueblo la lloró. La enterraron bajo su árbol favorito, junto a las ruinas de la antigua misión. Y Juana, con el corazón pesado pero determinado, tomó su lugar como la líder del pueblo de los encontrados. Pasaron más años. Juana envejeció, su cabello se volvió gris, luego blanco. Arrugas marcaron su rostro, pero sus ojos permanecieron brillantes, llenos de vida y amor. Germano envejeció a su lado, más lento con sus herramientas, pero nunca perdiendo su sonrisa ni su bondad. Sus hijos crecieron. Constanza se convirtió en tejedora, Elías en agricultor, Esperanza en maestra para los niños del pueblo, y el camello seguía apareciendo, una vez al mes, a veces menos, a veces más, siempre trayendo a alguien nuevo, alguien roto, alguien perdido, alguien que necesitaba ser encontrado. Y cada vez, Juana estaba ahí para recibirlos, para abrazarlos, para decirles las mismas palabras que Refugio le había dicho a ella tantos años atrás. «Bienvenido, te estábamos esperando». Una tarde, cuando Juana tenía ya 70 años, estaba sentada afuera de su casa, observando el atardecer. Constanza, ahora una mujer adulta con sus propios hijos, se sentó a su lado. «Mamá», dijo suavemente, «¿alguna vez piensas en él? ¿En Fernando?». Juana se sorprendió por la pregunta.
Hacía años que no pensaba en ese hombre. A veces, admitió, pero ya no con dolor. Ahora solo siento lástima. ¿Lástima? Juana asintió. Él nunca conoció el amor verdadero. Nunca experimentó la alegría de una familia real. Nunca supo lo que es construir una vida con honestidad y bondad. Pasó su vida tomando, usando, engañando, y al final, ¿qué le quedó? Nada que valga la pena. Miró a su hija. Pero yo lo perdí todo, y lo gané todo. Fui traicionada y abandonada en el desierto. Pero ese desierto me llevó aquí, a tu padre, a ti y tus hermanos, a esta comunidad, a una vida llena de significado. Tomó la mano de Constanza. Así que no, ya no pienso en Fernando con dolor. Lo que él me hizo, por más cruel que fuera, fue el camino hacia mi verdadera vida. Y por eso, por más raro que suene, casi le agradezco. Constanza sonrió, con lágrimas en los ojos. Eres sabia, mamá. No soy sabia, corrigió Juana. Solo soy alguien que aprendió que a veces las peores cosas que nos pasan son en realidad bendiciones disfrazadas. Solo tenemos que ser lo suficientemente fuertes para sobrevivirlas y lo suficientemente humildes para aceptar la ayuda cuando llega. Esa noche, Juana tuvo un sueño. Soñó con el desierto, pero esta vez no era un lugar de muerte, era un lugar de transformación. Vio a todas las personas que el camello había salvado a lo largo de los años, cientos de ellas, formando una cadena que se extendía a través del tiempo. Vio al padre Elías, joven y sonriente, bendiciendo a su camello por primera vez. Vio a Refugio, joven también, siendo la primera persona salvada. Vio su propio viaje, desde San Jerónimo hasta el pueblo de los encontrados. Y vio el futuro, su bisnieta algún día liderando el pueblo, el camello aún ahí, aún salvando, la misión continuando. Cuando despertó, tenía lágrimas en los ojos y paz en el corazón. Juana vivió hasta los 85 años. Cuando sintió que su tiempo se acercaba, llamó a sus hijos y nietos. No estén tristes, les dijo. He vivido una vida plena. He amado y sido amada. He visto milagros. He sido parte de algo más grande que yo misma. Miró a Constanza. Tú serás la próxima. Tú guiarás este pueblo cuando yo me vaya. Constanza, ahora una mujer de 60 años, asintió con lágrimas. Te prometo que honraré tu legado, mamá, que cuidaré de todos como tú lo hiciste. Juana sonrió. Lo sé, mi amor, lo sé. Germano, ahora un hombre muy anciano, tomó la mano de su esposa. ¿Recuerdas?, dijo suavemente, el primer día que te vi, cuando llegaste cubierta de polvo del desierto, con los ojos llenos de dolor pero también de esperanza. Juana rió débilmente. ¿Cómo olvidarlo? Estaba tan asustada, tan perdida. Yo también estaba perdido, admitió Germano, pero te encontré a ti, o tal vez tú me encontraste a mí, o tal vez el camello nos encontró a ambos y nos dio el regalo de encontrarnos el uno al otro. Se inclinó y la besó suavemente en la frente. Gracias, susurró, por todos estos años, por nuestra familia, por enseñarme a amar de nuevo. Gracias a ti, respondió Juana, por ser el hombre que Fernando nunca fue, por mostrarme que merecía algo mejor. Esa noche, mientras dormía pacíficamente en su cama, con Germano a su lado y sus hijos cerca, Juana tuvo una última visión. Vio al camello, pero esta vez, junto a él estaba el padre Elías, y Refugio, y su abuela Constanza. Todos sonreían, todos la esperaban. Ven, hija, dijo Refugio, tu trabajo aquí está terminado. Has cumplido tu misión hermosamente. El padre Elías extendió su mano. Gracias por cuidar de los perdidos, por continuar la obra. Y su abuela Constanza la abrazó. Estoy tan orgullosa de ti, mi niña, tan orgullosa. Juana sintió paz, completa y absoluta paz, y con una sonrisa en su rostro, tomó su último aliento. Germano sintió cuando ella se fue. Lloró, pero también sonrió, porque sabía que ella estaba en un lugar mejor, que estaba completa, que su vida había tenido significado.
El pueblo entero lloró la pérdida de Juana. La enterraron junto a refugio, bajo los árboles cerca de la antigua misión. Y el día de su funeral, sucedió algo extraordinario. El camello apareció, como siempre lo hacía, pero esta vez venía solo. Se acercó a la tumba recién cavada, se arrodilló junto a ella y permaneció ahí durante horas, como si estuviera despidiéndose. Todos los que vieron esto lloraron, porque entendieron que incluso un animal bendecido podía sentir pérdida, podía honrar a aquellos que había salvado. Al atardecer, el camello finalmente se levantó, miró a Constanza, quien ahora era la nueva líder del pueblo, y ella entendió el mensaje en esos ojos antiguos. Cuida de ellos, como tu madre lo hizo, como refugio lo hizo, como yo seguiré haciéndolo. El camello se volvió y comenzó a caminar hacia el desierto, pero antes de desaparecer completamente, se detuvo. Miró hacia atrás una última vez, y si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca, habría visto lo que parecían lágrimas en esos ojos sabios. Luego, siguió caminando, perdiéndose en el horizonte dorado, en busca de la próxima alma perdida que necesitara ser encontrada. Años después, cuando los nietos de Juana eran ya adultos con sus propios hijos, seguían contando su historia, la historia de la mujer que vendía pan y bolos, que fue traicionada por el hombre que amaba, que fue abandonada en el desierto para morir, pero que fue salvada por un camello milagroso, que encontró un pueblo escondido de personas que entendían el dolor, que aprendió a amar de nuevo con un hombre bueno y honesto, que construyó una familia hermosa, que dedicó el resto de su vida a ayudar a otros que habían sido perdidos, así como ella una vez lo fue. La historia se convirtió en leyenda, y la leyenda se convirtió en inspiración, porque demostraba algo importante, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que las peores traiciones pueden llevar a las mejores bendiciones, que en nuestros momentos más oscuros, la ayuda puede aparecer de las formas más inesperadas. Y sobre todo, demostraba que el amor verdadero existe, no el amor superficial y egoísta que Fernando había ofrecido, sino el amor real, honesto, que Germano le dio, el amor que construye, el amor que sana, el amor que permanece. El pueblo de los encontrados sigue ahí hoy en día, escondido entre las montañas, invisible en los mapas, conocido solo por aquellos que han sido llevados allí. El camello sigue cumpliendo su misión, década tras década, siglo tras siglo, buscando a los perdidos, salvando a los abandonados, llevándolos a un lugar donde puedan sanar y comenzar de nuevo. Y en el libro antiguo que el padre Elías dejó, la historia de Juana permanece, escrita en su propia mano, un testimonio de dolor transformado en alegría, de traición transformada en amor, de muerte transformada en vida, porque esa es la verdad más profunda de todo esto, que a veces necesitamos ser completamente destruidos para poder ser reconstruidos de la manera correcta, que a veces el desierto no es nuestro final, sino nuestro comienzo, que a veces, cuando pensamos que estamos más perdidos, es cuando estamos a punto de ser verdaderamente encontrados. La historia de Juana nos enseña que no importa cuán oscuro sea el valle por el que estemos pasando, no importa cuán profunda sea la traición que hayamos sufrido, no importa cuán perdidos nos sintamos, siempre hay esperanza, siempre hay la posibilidad de un camello apareciendo en el horizonte, siempre hay la posibilidad de un pueblo de personas bondadosas esperando para recibirnos. Siempre hay la posibilidad de encontrar un amor que nos valore de verdad. Siempre hay la posibilidad de que nuestro dolor tenga un propósito más grande. Si has llegado hasta el final de esta historia, es porque algo en ella resonó contigo. Tal vez has sido traicionado. Tal vez te has sentido perdido. Tal vez estás en tu propio desierto ahora mismo, preguntándote si sobrevivirás. Quiero que sepas algo. Sobrevivirás. Y no solo sobrevivirás, sino que encontrarás algo mejor del otro lado. Algo que nunca habrías encontrado si no hubieras pasado por este valle. Suscríbete a este canal ahora mismo.
Porque aquí compartimos historias de esperanza, de superación, de milagros reales. Y al suscribirte, te unes a una comunidad que cree que los finales felices son posibles, incluso cuando todo parece perdido. Que nunca falte el pan en tu mesa, que nunca falte la fe en tu corazón, que nunca falte la certeza de que mejores días vienen. Deja un comentario contándome, ¿cuál fue el momento de la historia que más te tocó? ¿Te identificaste con Juana? ¿Has pasado por tu propio desierto y encontrado tu oasis del otro lado? Quiero leer tu historia, quiero saber de ti. Y comparte este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar que la esperanza es real, con alguien que esté pasando por su propia traición, con alguien que necesite recordar que siempre, siempre hay una razón para seguir adelante. Porque tal como Juana, tal como todas las personas del pueblo de los encontrados, tal como cada alma que el camello ha salvado a lo largo de los años, tú también mereces ser encontrado. Tú también mereces amor verdadero. Tú también mereces una segunda oportunidad. Y quién sabe, tal vez tu camello ya está en camino. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga, que nunca falte el pan en tu mesa y que siempre encuentres tu camino de regreso a casa, sin importar cuán perdido te sientas. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, los milagros son reales. El amor verdadero existe y siempre, siempre hay esperanza. Hasta pronto.